fantasmas que cuelgan de las telarañas. Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y les habíamos prometido un primer bosquejo, lo que hemos podido averiguar en función de algunos datos que hemos recibido en estas últimas horas sobre lo que es la composición del gabinete del presidente electo de la República, del doctor Tabaré Vázquez. En esto ha trabajado Daniel Rodríguez. A ver, Dani. Bueno, un tema complicado ir sabiendo cuál será el gabinete de Vázquez, ¿verdad? Porque la integración está en la propia fecha en que será comunicado el mismo, dependen del propio presidente electo y hasta ahora no han sido confirmadas dentro de su comando de campaña y del entorno de Tabaré Vázquez. Se espera que esta semana haya algún anuncio, pero bueno, la frase más común es, bueno, depende de Tabaré, no sabemos qué puede pasar. Hay de todas maneras algunas pautas generales, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a hacer una especie de repaso. Primero, las decisiones de Vázquez si no se negocia ni con el frente ni con los sectores. El segundo, obviamente, para repetir un poco lo que pasó en su gobierno anterior, busca gente de confianza. Tercero, la integración con gente con experiencia política, pero también con un perfil adecuado para cada área de trabajo. Cuarto, ministros con experiencia de repente y también subsecretarios que puedan ser caras nuevas o una renovación para una segunda parte del mandato. Esto ya pasó un poco en el 2005-2009, recordemos, ¿no? Cuando Vázquez dijo, bueno, quien va a hacer campaña se va. Y quedaron subsecretarios que eran bastante nuevos para la política uruguaya. Y quinto, no habrá, en teoría, cuantificación política, aunque obviamente Vázquez va a cuidar un poco el equilibrio entre lo que es el gobierno y la fuerza política, que va a ser la base justamente como es el Frente Amplio. Naturalmente. ¿Qué interrogantes puede haber? Algunas que anotamos, Alfredo, por ejemplo, Raúl Sendí, que estuvo aquí en Entre Líneas y dijo que puede ser que haya gente desde fuera del frente del gabinete. ¿Es verdad? Bueno, la pregunta es, bueno, ¿habrá alguien extra Frente Amplio? Es un tema que se va a resolver y se verá. Otro tema es la integración por género. Y acá es interesante porque, a ver, el Frente Amplio tiene una presidenta mujer, una precandidata, como fue Constanza Moreira. Es un tema que en la agenda está mucho más presente. Y a ver, seguramente el hecho de que haya un número importante de mujeres va a ser un dato fuerte para el Frente Amplio. Ayer la propia Constanza Moreira dijo, en medio del fragor de los festejos, bueno, queremos a los mejores en el gabinete, a los más preparados y que haya muchas mujeres. Lo cual ahí hay que ver si Vázquez va a tomar en cuenta esos datos para no buscar alguna crítica en el armado del equipo, sino al contrario, seguir sumando adhesiones y empuje a su nuevo equipo. Bueno, vamos con los nombres, ¿te parece? Bueno, y ahí lo ven en una placa como para ir ilustrando un poco. Donde parece el panorama más claro, Alfredo, es en la torre ejecutiva. Sí, a ver, en el equipo que va a estar trabajando más cerca de él, en lo que tiene que ver con la Secretaría de Presidencia, que volverá a ser Miguel Ángel Toma, el prosecretario, el ex inspector de Trabajo, Juan Andrés Roballo, y el titular del OPP será Álvaro García, el ex ministro de Economía, su segundo ministro de Economía en el mandato de Vázquez, ¿verdad? Claro que tiene rango ministerial. Bueno, y hablando de ministerios, a ver, empecemos por ellos. Bueno, vamos a empezar por los tres ministerios que tienen que ver con funciones que son intransferibles del Estado y que además marcan un poco la soberanía interna y externa, ¿verdad? Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Bueno, una de las pocas designaciones confirmadas por Vázquez fue justamente la de Interior, planteando la continuidad de Ordo Bonomi y de Jorge Vázquez. Falta la ratificación de los propios implicados. Si ellos quieren seguir. Si ellos quieren seguir. Las políticas de seguridad van a seguir, hay que ver si los nombres siguen, lo dijo Bonomi también acá en Entre Líneas, ¿verdad? Es verdad. En el caso de Defensa hay interrogantes. A ver, acá algún nombre se ha tirado por ahí, pero bueno, recordamos su gobierno. Vázquez tuvo 3 ministros, Azucena Berruti, José Bayardi y Gonzalo Fernández. Y un subsecretario que fue Jorge Méndez, que estuvo en ambas administraciones. Es el actual subsecretario de Defensa y estuvo en la de Vázquez. Por el perfil y conocimiento del área, bueno, ahí anotamos entre signos de pregunta si no repiten Bayardi o Menéndez de repente. En la interna del frente se señala que Bayardi es uno de los tipos de las personalidades que más conocen en materia de defensa. Sí, y está claro que el perfil del ministro de Defensa con Vázquez no va a ser el mismo con Mujica, claro. Por la forma de mirar las Fuerzas Armadas. Y bueno, Cancillería. Cancillería. José Luis Cancela estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vázquez, fue el número 3. Fue embajador ante Naciones Unidas y es el nombre que aparece para ese puesto. Bueno, y ahora vamos con los de perfil económico, con los ministerios de perfil económico. Sí, que acá es importante anotar que además de la cartera del ministro hay que ver que se designan otros organismos vinculados. Por ejemplo, arrancamos con Economía, el ministerio por excelencia en este tema, Danilo Astori, confirmado, otro de los anuncios hechos por Vázquez. Y hay que ver qué pasa con Banco Central, Banco República y DGI, organismos importantes para lo que han sido las administraciones Frente Amplio en los últimos 2 gobiernos, ¿verdad? Y bueno, y la duda de qué va a pasar con Pablo Ferreri, que estuvo cercano a Vázquez en la campaña, con Jorge Polgar, el actual 2 de Economía, y con Mario Vergara, el actual ministro de Economía, si estarán en algún cargo o no. Otro ministerio que será importante es el de Industria. Y bueno, ¿por qué hacemos la anotación? Y ahí se ven
además de industria, algunos otros datos. Por ejemplo, una Antel y UTE con un futuro con muchas inversiones y un cambio de matriz energética. ANCAP ante la eventualidad de tener yacimientos de gas y petróleo. ¿Quién será el titular de esta empresa que es la más importante del país? Industria que va a tener por delante la megaminería metalífera. Bueno, es un cargo importante, ¿verdad? Un ministerio que a veces no es tan visible. ¿Y qué nombres aparecen? Sebastián Torres, exdirector de Industria, integrante de la lista de Sendic. Y el caso de Carolina Cose, que se ha hablado también, el dato que tenemos nosotros es que Carolina Cose va a cerrar su etapa en Antel, sobre todo con la inauguración de la Antel Arena, y que después pasaría a Industria. Sí, hay mucha confianza depositada en Torres, una personalidad joven, sí, pero un técnico muy solvente sobre el cual, bueno, también hay muchas expectativas por parte del Frente. En el caso de transporte parece cantada la vuelta de Víctor Rossi por, ya haber sido ministro de Transporte y Obras Públicas y además haber trabajado en este plan de recuperación de obras que anunció Vázquez en la campaña. Y otra cartera con perfil económico es Ganadería, donde se confirma la continuidad de Tabaré Aguerre, independiente políticamente dentro del Frente, cercano a Mujica y que va a ser el ministro de Ganadería nuevamente. Bueno, hay dos ministerios que tienen aspectos social y económico, como son el de Turismo y el de Trabajo. Sí, que sin hablar de nombres concretos se perfilan. Turismo y Deporte tuvo los gobiernos del Frente Amplio a miembros de la Alianza Progresista. Parece que sigue Lilian Quechichán y Antonio Carámbula, parece. Y en el caso de Trabajo, el nombre que se perfila es el de Ernesto Murro, actual presidente del Banco de Previsión Social. También se ha hablado del nombre de Ivonne Pasada del MPP. Bueno, pero ahí todavía entre signos de interrogación. Y cerramos, si te parece, con las carteras que tienen más un perfil social. Bueno, acá también hay mucha interrogante, ¿no? Algún nombre hay anotado ahí en la placa para apoyo, pero también el signo de interrogación. Si Lucía Echeverri, actual directora de Vivienda, puede ser ministra, es una posibilidad, se habla. En el caso del Mides, que además va a tener el sistema de cuidado, que es uno de los buques insignia nuevamente del gobierno de Vázquez, se espera la vuelta a Mariana Arismendi. En Salud Pública el equipo que se habló bastante es el de María Julia Muñoz y Martín Revela, pero bueno, el tema es dónde se precisa más fortaleza, en el Ministerio o en ACE, que es otra designación importante para hacer, dada la gestión de ACE y lo que hay que resolver en ese tema. Y finalmente Educación y Cultura, también la titularidad del Ministerio, en una duda grande, pero el Codicen es otro punto fuerte por las necesidades de la educación. Y Fernando Figueres es un hombre que aparece, tras haber trabajado mucho con Vázquez en el tema de educación, como una posibilidad para estar allí. Veremos. Veremos, entonces, pero es un asunto que se va a definir ya en estas horas. Ustedes saben que el propio presidente electo de la República ha mencionado que ya en esta semana estará definiendo este asunto. Nos vamos ahora, si les parece, con Nicolás Núñez, que tiene información vinculada a la Corte Electoral. Como les decíamos al arranque de nuestro programa, fue una jornada de votación muy particular. Estuvo signada por las inclemencias del tiempo y por un montón de complicaciones que trajeron aparejadas. Y eso puso en debate un montón de cuestiones vinculadas a la obligatoriedad del voto, vinculada también a las sanciones. No habría que tener una consideración especial con aquellas personas que quedaron aisladas por la crecida de ríos y arroyos. Bueno, será parte de lo que conversaremos con la ministra de la Corte Electoral, con Susana Echeverri, que nos visita aquí en Entre Líneas. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, un poco cansado, pero bien. Me imagino. Le quiero consultar en torno a estas dificultades en el tiempo, en torno a las lluvias, a la crecida de ríos y arroyos. Quiero consultarle sobre cómo esto ha incidido en la votación y si no habría que tener eventualmente una consideración especial para aquellas personas que no pudieron ir a sufragar. Sí, primero que nada, sí, fue un día estoy muy afónica, fue un día de mucho hablar con mucha gente. Primero que nada, las primeras horas de la mañana fue muchísimo, la verdad, muchísimo el trabajo y saber que había lugares que no se pudieron constituir las mesas hasta el mediodía. Estábamos con La Valleja, que recién al mediodía, 3 circuitos muy lejanos de zonas rurales no se podían constituir. Durazno, la escuela 55, que hasta un policía tuvo que cruzar con el agua a la cintura la propia urna. Guichón y otros lugares del interior del país que pensábamos que a la hora de la noche íbamos a tener que recurrir a helicópteros porque tuvimos todo el día con contacto con el comité de emergencia que lo habíamos previsto días anteriores. O sea que para nosotros la primera hora de la mañana fue muy, muy complicada, pero pudimos sanear todo a ir corriendo el día. Las personas sí fueron llamando por el tema de cómo iban. Primero que nada, que la gente quería votar. Entonces la gente quería votar a toda manera, casi sea cruzando el río, pero querían votar y ver en qué lugar le poníamos el circuito, y así fuimos cambiando circuitos rurales que fueron más cercanos a urbanos, pero la gente quería votar. Eso se comprobó en el alto porcentaje de votación, que para nosotros, para el clima, fue bastante, que pensábamos que iba a ser menor. Y hicimos todo lo posible de ir recorriendo locales, ir buscando cercanías para la gente, y bueno,
Obviamente quedó mucha gente sin votar, hubo lugares que la gente no pudo acceder a los lugares de votación y la Corte hoy de mañana, en la mañana que se hizo una conferencia de prensa, la Corte había resuelto que obviamente todo el mundo tiene la justificación que es por certificación médica, como siempre, o estar fuera del país. Eso es. Y bueno, y ahora obviamente esto es un caso de alta extremo que la gente tiene que ver que, bueno, con una justificación de la localidad donde vive, porque no puedo decir yo, ese día fui a votar porque vivo en Guichón y no podía llegar al lugar o demás, tengo que justificar que allí vivo. La Corte en un momento dijo a la instancia de que podía ser con un certificado de la comisaría. Otros decían que con una nota, con ministros con mucha experiencia que fueron miembros de Junta, decían que haciendo una nota, la gente se conoce en los pueblos, en las zonas rurales, y dice, haciendo una nota yo vivo acá y me pasó esto, y bueno, las juntas electorales justifican y va a ser más accesible. A todos el cansancio nos juega una mala pasada, incluso yo la bauticé y le dije eso. Yo te lo iba a en decir. realidad es Sandra, pero... Como me sorprendió el Echeverri por otra cosa, me quedé... Exactamente, nos quedamos colgados pensamos que le iban a ofrecer el Ministerio de Vivienda. Me sorprendió bueno. Vázquez. En fin, quiero consultarle en torno... Hay una justificación entonces para aquellas personas que no hayan podido ir a votar. Ahora, este tipo de situaciones ¿nos llevan a replantear cómo se hace la logística de una jornada de votación? Por caso, usted con la experiencia que ha adquirido en este año, ver de alguna manera en la cual se pueda facilitar para la gente, sobre todo que está en estos lugares tan aislados, tan remotos, la posibilidad de votar. Sí. ¿No cree que nos debemos como país una discusión? Ayer Luis Lacalle Pou cuando daba su discurso decía, bueno, me quiero acordar de toda aquella gente que está en este momento aislada y que hoy nos acordamos porque vota, pero que suele suceder casi que cada vez que llueve. Sí. ¿No hay que replantearse un poco eso también? Sí, yo creo que eso lo hablé en el día de ayer. Obviamente que la Corte y el sistema político, porque hay reformas que no dependen de la Corte electoral. Obviamente el Parlamento debería dar una discusión de qué quiere hacer también con el sistema electoral uruguayo a partir de mayo del 2015, ¿no? Hubieron muchas preguntas que yo no las puedo responder. Va para otro lugar donde tiene que venir la respuesta hacia la Corte y la Corte dirigida. Pero tiene una experiencia adquirida y tiene, entre otras cosas, la recepción de denuncias de situaciones por anormales. Eso ahí voy. Yo creo que mucha gente nos preguntaba qué pasaba con el voto observado por identidad, si había gente que podía volver al voto observado interdepartamental, por ejemplo. Una persona que estaba en Minas, para poder ir a tal lugar rural, le quedaba más cerca ir a Florida, por ejemplo. Un ejemplo que me parecía típico viendo lo de Montevideo, y esas eran las preguntas. Pero no existe el voto interdepartamental. Hace mucho tiempo que se salió de la ley. Entonces, bueno, la Corte debe ver de qué manera, y al menos el Parlamento, reformar de qué manera podemos estar en una accesibilidad más cerca de la gente en estas circunstancias. Ayer, si eso hubiese pasado también en un caso de emergencia médica en el día de ayer, también hubiésemos tenido graves problemas. O sea que hay que pensar no solamente en una elección nacional. Pero nosotros como ministros de la Corte lo que evaluamos es que después de mayo la Corte se debe repensar cuál es el sistema electoral que queremos, si tenemos que tener más sistema informático, algo más, no tanto papel, si tenemos que buscar otra cosa. Pero yo lo que decía es que no podemos hacer ni simulacros, ningún tipo de experimentos en un año electoral. Este año quisimos hacer unos cambios informáticos y tuvimos un mal proceso que fue la interna. La interna nos fue mal con el tema del programa que utilizamos, no fue todo causa de la cebalita porque sería muy largo de explicar, pero no fue mal. La respuesta es que no fue mal y el sistema político no creyó en el sistema que estaba utilizando la Corte Electoral. Los partidos políticos no creyeron en esas garantías, tuvimos que volver al papel y todo el mundo tranquilo. Fuimos en octubre al papel, lo hicimos ayer a papel y nadie cuestionó nada. Si hubiésemos tenido el sistema informático que experimentamos para la interna, con los problemas que tuvimos ayer, yo no sé qué hubiese pasado con un sistema que recién era nuevo. Recién estaba instalado y hemos tenido ciertas dificultades. O sea que estábamos muy convencidos que hicimos las cosas bien y que podemos seguir cambiando para mayo, o sea, después de mayo. Hay que repensar. Desde su visión, entonces, ¿cree que cumplido el ciclo electoral y cumplida la elección departamental de mayo, hay que poner el norte en la informatización, en la modernización y en ir dejando de lado el papel? Sí, yo creo que sí, que inclusive parte de lo que intentamos hacer con el Plan Ceibal, que quizás modernizar, llevarlo más con nuestros técnicos. Hoy tenemos más profesionales dentro de la Corte Electoral que contratamos para este periodo, que ya teníamos, pero ahora contratamos 3 analistas más, tenemos más técnicos, vamos a fortalecer nuestra parte informática. Y bueno, creo que entre eso, después de mayo, porque yo lo decía ayer, la Corte debe repensar y evaluar
pero también debe tener también una orientación del Parlamento. O sea, podemos reevaluar dentro de lo que tenemos dentro de la Corte, cómo mejoramos lo que tenemos. Pero si alguien quiere reformas, ya no vienen de la Corte, vienen de afuera. Pero nosotros queremos mejorar lo que tenemos. ¿Y no son demasiado costosas las elecciones para la Corte Electoral? Son para el país. Sí, bueno, pero para la Corte Electoral como organismo. Pero nosotros vamos a ver una cosa. Yo creo que todo lo que se gasta en democracia no es gasto. Más cuando le costó tanto a nuestro país y a tantos países llegar a este ámbito que es lograr la democracia y las garantías electorales. Y lo vivido ayer, lo vivido en octubre, que tuvimos muchos invitados internacionales y nos dijeron que no podían creer, dice, qué increíble ustedes hasta con la lluvia cómo votan. Y también nos decían que conducta, que respeto al pueblo uruguayo que había tenido, hasta los propios candidatos, que en otros países no sucede. Yo creo que no fue solamente porque el clima la gente no pudo festejar unos con otros, no, creo que fue el ambiente que hubo en todo el día. Creo que vimos un clima muy tranquilo y así fue la gente a votar, en un silencio bastante atípico, quizá con otras pasiones de otras épocas. Creo que eso fue muy bueno también para nuestro trabajo, porque andábamos con las urnas. Condiciones para trabajar tranquilo. Claro, porque andábamos saliendo con las urnas ya para la entrega justo cuando era la hora de los festejos. Entonces nos vino muy bien en parte que pudiéramos transitar porque tuvimos 2 accidentes de tránsito en la mañana. Que bueno, eso nos llevó complicaciones, tuvimos que cambiar comisión receptora de votos porque la gente estaba muy nerviosa, fueron accidentes menores pero con importancia para nuestro trabajo. Todo es complicación a las 7 de la mañana cuando creemos que a las 8 se abren las puertas y tuvimos que abrir a las 10:30 una en Durazno, a las 12 y pico en La Valleja, y igual la gente empezó a votar y votó bien en esos departamentos igual. O sea que quiere decir que había voluntad de votar y la Corte pudo cumplir. Pero pudimos cumplir ¿por qué? Porque el Comité de Emergencia nos ayudó muchísimo, todos los organismos estábamos conectados, con los bomberos, con Antel, con UTE, o sea, estaba todo con las intendencias, nuestros jefes de oficina del interior, funcionarios electorales, funcionarios públicos, o sea, estaba Ministerio Interior, claro. O sea, todo bien. Le agradecemos su presencia favor, esta noche, placer. No va a ser la ministra de Vivienda de Tabaré Vázquez, o vaya uno a saber, quizás sí. No, dijo Echeverri, Sandra pero no soy yo. Alfredo. Bien amigos, bueno, hacemos la última pausa. Tras la misma, el análisis de Gerardo Caetano, uno de los 50 intelectuales reconocidos en Latinoamérica, y es uruguayo, y con él vamos a hablar a propósito de lo que pasó en este proceso electoral en nuestro país. Ya venimos.